Bienvenidos al Comics vs Charlos News del 29 de enero del 2026. Este programa está dedicado a las ARMYs, a ARMY en general. Me parece fascinante lo que han conseguido. Siendo honestos, todos hemos sido víctimas en algún momento de esta gran compañía boletera que básicamente todos los venues o todos los lugares donde puede haber eventos trabajan con dicha compañía. Y tienen una cantidad de situaciones ahí que no son justas para el consumidor. Desde los eventos exclusivos donde misteriosamente se agotan muy rápido los boletos, pero curiosamente los revendedores siempre alcanzan. Hasta cargos ahí un poco injustos, ¿no? Desde que es tu boleto digital y casi casi te cobran la impresión y demás cosas. Esto de la clonación de boletos, el hecho de que necesitabas llevar tu tarjeta de crédito para entrar, no sé, había una serie de situaciones ahí bastante turbias. Y luego de que se anunció que BTS estaría en México y que debido a la gran cantidad de demanda fue un evento que salió extraña la compra, por decirlo menos, donde un montón de fans se quedaron sin la oportunidad de ir, pero hubo una gran cantidad de personajes que acabaron consiguiendo boletos para intentar hacer la reventa. Acabó provocando ahí un fenómeno bien curioso donde pues se organizaron estas chicas, están levantando eh, chicas en su mayoría, no por generalizamos un poco, se han organizado para levantar demandas ante la Profeco, han estado investigando a los revendedores, los han inscrito en estos servicios donde básicamente te acosan con llamadas como universidades, bancos, lugares de préstamo. Entonces está bien interesante lo que están consiguiendo y ojalá sea el inicio de una regularización de este servicio que realmente ya lleva años teniendo secuestrado lo que es los eventos en México. Entonces creo que pues está bien curioso el fenómeno, pero ojalá y sí consigan algo que nos va a acabar beneficiando a todos. Ahora sí, arrancando con la información, pues empezamos con noticias un poco tristes. Se unieron dos universos que parecía que no tenían relación, que son Luis Miguel y Spider-Man. Si bien eso suena chistoso, el resultado no lo es tanto, ya que falleció Alexis Ortega, apareció en la serie de Luis Miguel interpretando al personaje que supuestamente es el burro Van Ranking. Y lo relacionado a Spider-Man es que él fue la voz de Tom Holland en español desde que apareció en el universo del MCU en Civil War hasta creo que Endgame. Ya para No Way Home se utilizó a un actor distinto y también es reconocido por ser la voz de Tadashi en Big Hero 6. Entonces pues es una pena que alguien tan joven haya pasado a mejor vida. No se ha esclarecido qué sucedió, pero pues que descanse en paz. Así como también el lamentable fallecimiento de... Ese no era. También el lamentable fallecimiento de Sal Buscema, el cual pues ya contaba con 89 años. Pues hay un viejo adagio que dice que los feltros mientras más chicos son más pesados, ¿no? Diciendo que una vez que tienes más años, si bien tu partida puede ser triste y va a haber mucha gente que te extrañe, lo que más duele son las posibilidades de lo que pudo ser. Por ende, mientras alguien más joven muere, pues más posibilidades había de su desarrollo y eso suele ser más triste. En este caso, Sal Buscema pues estuvo a un par de días de cumplir 90 años, entonces quiero suponer que tuvo una vida larga y plena, y pues es un personaje bien importante dentro del universo de los cómics, principalmente para Marvel, donde estuvo involucrado básicamente desde el 68, es decir, 6 años después de que apareciera los cuatro, no, de Spider-Man, y creo que 7 años después de los Cuatro Fantásticos, una cosa así.
empezó entintando los cómics de John Buscema, que es su hermano, que suele ser más reconocido y estar más asociado al mundillo de los cómics. Y aparte, pues él también dibujó durante mucho tiempo muchas historias, principalmente títulos como Hulk, Espectacular de Spider-Man y el Capitán América. Se le recuerda por haber dibujado esta saga del Imperio Secreto, la cual está bien interesante porque es de las primeras historias donde el Capitán América va en contra de su propio gobierno, ya que pues en esos tiempos se tenía esta idea de que estaba muy relacionado al oficialismo, y aquí se rompe un poco con eso, y pues acaba develando ahí una conspiración que afectaba a los altos mandos, y con un tema bien delicado que era la supremacía blanca, y más considerando que era a mediados de los 70s, donde la segregación en Estados Unidos pues aún era algo bastante importante. Si bien tal vez sus trazos no sean tan característicos y algunos consideren que ya lucen un poco anticuados para la tecnología de la época, pues sigue teniendo pues un papel importante en la historia principalmente de Marvel, aunque cuando brincó a DC dibujó algunos de los títulos más importantes, como son Superman, Batman y Green Arrow. Tiene arte bien interesante, y pues creo que es una pena que no, si bien en la actualidad está en su punto más alto lo que son Marvel y DC en cuestión de popularidad, básicamente el género de los superhéroes ya saltó a ser un género más dentro del cine. Desgraciadamente muchos de los que construyeron estos universos realmente ya no vivieron ese éxito. Si bien Marvel y DC no les pagan lo que deberían por lo que contribuyeron y la creación de estos personajes, y más allá de un reconocimiento en una sala de cine, pues tipos como Jack Kirby, como Steve Ditko y todos ellos que forjaron las bases de lo que ahora es el universo Marvel, pues ya están pasando a mejor vida, y ya no van a disfrutar de las mieles de este trabajo, mientras que hay otros muchos más jóvenes que, si bien no demerita su trabajo, pues ya se nutren del esfuerzo que ha ido realizando alguien más. Ya brincando a la información, Lego anunció un set basado en El Señor de los Anillos. Por ahí se rumora que este año va a salir la batalla del abismo de Hel. Ya tenemos Rivendell, ya tenemos Mordor, entonces, y también ya tenemos Bolsón Cerrado. Y aquí digamos que salta a una línea distinta, que es la de los cascos. Aquí, si no me equivoco, ya hay dos propiedades intelectuales que tienen varios elementos. Uno es, creo que Marvel, por ahí recuerdo la cabeza de Spider-Man, y Star Wars tiene bastantes, ¿no? Los Troopers, Darth Vader, los Mandalorianos, etcétera, etcétera. Aquí veo complicado que esta línea se extienda, pero bueno. Contando con 538 piezas, vamos a tener el casco de Sauron de Lord of the Rings, 1700 pesos, algo costoso creo, y aparte no suelen tener un tamaño así que digas impresionante, realmente son algo pequeños. Curiosamente lo acompaña la minifigura de Sauron portando el anillo único. Creo que este sí es para los más clavados de esta saga y de estos personajes. Yo en lo personal creo que el casco de Sauron dista mucho de estar en el imaginario popular junto a otros elementos similares, ¿no? Los Troopers, Darth Vader, los Mandalorianos, el casco de Iron Man, o sea... creo que aquí el elemento que más identifica a dicha saga y principalmente a dicho villano pues es el ojo, ¿no? Que está en la cima de la torre, y ya está presente en el set de Mordor, pero pues para los más clavados pues adelante. Yo en lo personal creo que esto es algo que sí me puedo saltar dentro de la línea de Lego. Y pues entre otras noticias, creo que ya algunas cosas que estaban agotadas ya dicen pendientes, que quiere decir que
técnicamente ya están en producción y próximamente ya podrás adquirirlas. Así que si ustedes tenían algo ahí que quisieron comprar y no alcanzaron, vayan a darse una vuelta a la tienda Lego. Ya saltando a noticias de Marvel, principalmente dentro de los cómics, ya lleva un rato Marvel sacando esta línea llamada Red Band, donde lo que se busca es tener productos con material explícito, entre comillas. Por ahí el evento de Blood Hunt tenía dos ediciones, el que era para todo el público y el que en teoría tenía material más explícito. Yo compré ese y creo que realmente no se veía gran cosa, o sea, sangre y destrucción muy en teoría, pero si no lo etiquetabas así tampoco pasaba nada. No siento que fuera algo que necesitara atención de los padres para dicho producto, pero bueno, aquí ya hemos visto a distintos personajes protagonizando cómics de este estilo. Principalmente la serie, bueno, la saga Red and Blood, donde pues se busca que los personajes exploren escenas un poco más sangrientas, y aquí pues creo que va a ser otro tipo de historia, no tan centrada en lo explícito de la sangre, más centrado en la historia. Aquí vemos a Jessica Jones que regresa a Hell's Kitchen. Está un poco de la mano y haciendo un poco spoiler a que ya va a estar presente en la segunda temporada de Daredevil. Y aquí pues regresa a su papel de investigadora privada. Recordemos que este personaje creado por Ryan Michael Bendis y Michael Gaidos es una especie de personaje de retrocontinuidad. En teoría se supone que fue a la preparatoria junto a Peter Parker, sufrió un accidente y de ahí obtuvo sus poderes, quiso ser heroína. Sin embargo, se acabó enfrentando a Purple Man, el cual pues la acabó básicamente abduciendo y abusando de distintas formas, física, psicológica y demás. Y de ahí, una vez que logró romper ese yugo, en lugar de volver a ponerse las mallas y entrar a este mundillo un poco curso de los héroes, prefirió utilizar sus habilidades para realizar trabajo de investigación privada. Dentro de este cómic conoció a Luke Cage, tienen un encuentro ahí un poco, ¿cómo podríamos llamarle? Controvertido, creo que es de... si ustedes buscan escenas controvertidas dentro de los cómics, esta es de las que más salta dentro de Marvel. Y de ahí, pues, el personaje ha estado jugueteando con esto de formar parte del universo Marvel como esta investigadora privada, y a la vez pues tratando de mantenerla como como un elemento más ahí dentro de lo que es pues las líneas un poco más adultas de Marvel. A veces funciona, a veces no, pero su historia se ha ido desarrollando. Ya está casada con Luke Cage y tienen una hija, Danielle, llamada en honor a Daniel Rand, que es Iron Fist, el mejor amigo de Luke Cage. Entonces, luego de varios eventos, Luke Cage se acabó convirtiendo en el alcalde de Nueva York, y ahora en esta historia pues ella por un lado sigue con su trabajo de investigadora privada, por otro lado pues es la esposa del alcalde, y pues va a tener que investigar una serie de asesinatos. Lo más extraño de todo es que estas investigaciones la van a acabar llevando a hacer equipo con Tifoide Mari. No sé, Tifoidea Mari, no sé cómo se pronunciaría en español ni en inglés, pero es un personaje ahí bastante locochón que sufre de personalidad múltiple, y alguna de sus personalidades inclusive tienen poderes piroquinéticos. Suele ser rival de Daredevil, si no me equivoco, y ahora ha mutado a un papel un poco extraño, volviéndose la esposa de Kingpin. Haciendo una pequeña analogía, se vuelve una especie de Harley Quinn de Kingpin. Sin embargo, aquí el Kingpin sí se preocupa por ella, o sea, sí la quiere. Entonces es una relación ahí medio extraña, pero que creo que en los cómics funciona. Y pues vamos a ver qué logran Sam Humphries escribiendo y Idear Borges
dibujando. Creo que pues es un personaje que se presta para ser una especie ahí de observador externo de lo cursi que son las mallas y las capas, pero también teniendo poderes para no solo ser un bystander más, o sea, a la hora de los chingadazos también puede soltar las manos, lo cual la hace un poco más interesante a únicamente ser la damisela en apuros, y pues hay que ser bastante ruda para poder ser la esposa de alguien como Luke Cage. Más allá de regresar a protagonizar una historia y más con este título de Alias, pues es un regreso al personaje a contarte historias un poco más maduras, saliéndose del canon tradicional de las historias de superhéroes. Y por otro lado, pues ya llevábamos rato hablando de esto que es Ultimate, que es el reintento de Marvel de recuperar esta licencia donde nos han entregado cosas divertidas. Por un lado, versiones de personajes que eran un poco refrescantes y que se han quedado en el imaginario popular, ¿no? Elementos desde este Spider-Man que vuelve a ser joven, que tuvo su propia serie animada, que la serie animada es un desastre, que tuvo su propio videojuego, el videojuego le fue bien, el evento que tuvo donde pierde la vida y es reemplazado por Miles Morales, el cual llegó para quedarse. Creo que eso está muy importante, pero también otros elementos como el Capitán América, que pues no llevaba 10 años congelado, sino como 60, entonces regresa a un mundo que no entiende y pues tiene ideas antiguas, ¿no? Muchas veces llamado el Capitán América racista. Personajes ahí medio extraños como el Colossus de esta realidad que está enamorado de Wolverine y otro serie de personajes. En este caso, retomando dicho universo, lo que hicieron fue que The Maker, que es una versión de Red Richards de ese universo, que su gran intelecto lo convierte en un villano, recrea ese universo del cual él escapó, pero lo hace a su manera, conteniendo la creación de superhéroes. Entonces a Spider-Man nunca lo mordió la araña. Tony sí trabajaba con su papá, pero sus papás nunca mueren, entonces por ende nunca era la compañía ni la responsabilidad, y así quita varios elementos clave en la historia de varios personajes para evitar que tengan el destino en el cual pues se supone que estaban destinados a tener, lo cual acaba provocando un universo ahí medio extraño comparado con el nuestro. Después del último evento, que es este de Incursión, parece que ese universo se le va a dar un fin. Creo que es una decisión un poco arriesgada porque muchas de las historias estaban tomando un lugar en el agrado del público, pero creo que también la idea de terminarlo hace que el viaje se disfrute más, y como forma de continuar todos estos eventos, pues Miles Morales, también el originario de ese universo, se integró al 616, que es el principal, y ese regreso al universo hace que lleguen elementos llamados Origin Box, que son Origin Boxes, que son estas cajas que digamos que tienen lo que hace a los personajes convertirse, ¿no? En el caso de Spider-Man, por ejemplo, la araña que lo muerde. Entonces, pues aquí se va a explorar qué va a pasar si personajes completamente ajenos a los héroes o a los villanos que ya existen adquieren dichos poderes. Entonces creo que es una forma interesante de seguir con esta idea del universo Ultimate, pero también creo que es un poco tramposa porque es crear personajes nuevos, entre comillas, es decir, propiedades intelectuales que ya tienes, pero con nuevos personajes, lo cual pues también te da para crear un cómic nuevo, no sé, de Iron Man, pero sin Tony Stark o Ridley Williams o el Capitán América o Hawkeye y demás. Entonces pues también incluye vender muñequitos que aparezcan en videojuegos y demás. O sea, creo que está un poco tramposo, pero pues vamos a ver a dónde llevan esta historia. Está escrita por Chris Condon y dibujada por Stefano Caselli, y va a estar dentro de los
cómics, si no me equivoco, del mismo... No es cierto, va a tener su propio título, que va a ser Reborn Ultimate Impact. Por ahí en Miles Morales Spider-Man número 42, pues hay una especie ahí de teaser de lo que va a pasar. Y siguiendo con Marvel, presentaron el avance de la segunda temporada de Daredevil Born Again. Recordemos que cuando Marvel estaba en una diáspora que no tenía dinero, empezó a vender los derechos de sus personajes para distintos medios. Y llegó un momento en que algunos personajes acabaron licenciados por Netflix. El primero que acabó aquí en la gran N fue Daredevil. Y acabó siendo un producto medianamente incómodo para las oficinas de Disney Marvel. Como Marvel fue un exitazo y es de lo mejor que ha salido en superhéroes, el éxito fue tal que se extendió a que hicieran una serie de Luke Cage, una de Iron Fist, una de Jessica Jones y Defenders, que es donde se reúnen todos. Sin embargo, cada uno tuvo éxito a distinta medida. Por lo general, creo que la primera de Luke Cage y la primera de Jessica Jones fueron bien recibidas. Ya las segundas partes realmente no llegaron a nada y fueron decepcionantes. Iron Fist, la primera fue básicamente vapuleada y fue el principio del final. Defenders, pues con esta euforia de ver crossovers entre superhéroes, le fue bien. Y a Punisher en solitario creo que ya era el ocaso de esto. O sea, no fue una mala serie, pero realmente ya estábamos en la idea de que Disney había recuperado los derechos de muchas cosas, incluyendo estos personajes, y ya no íbamos a ver que este mini universo siguiera extendiéndose. Sin embargo, durante los eventos de No Way Home, creo que yo fui de los pocos que saltó en el cine y se puso muy feliz de volver a ver a Charlie Cox interpretando a Daredevil, en este caso a Matt Murdock. De ahí saltó a aparecer en She-Hulk, apareció en Echo y al fin anunciaron una serie que protagonizara él. La primera temporada de Daredevil Born Again recibió ciertas críticas mixtas, no porque fuera mala, sino porque no estaba al nivel de lo que vimos en Netflix. Pero creo que cautivó lo suficientemente al público para que regresaran muchos personajes del elenco, desde el mismo Charlie Cox como Matt Murdock y el Diablo de Hell's Kitchen, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, Deborah Ann Wolf como Karen Page. Entonces también ya habíamos visto al mismo Punisher volver a aparecer en esta primera temporada, y además se retomaban ciertas historias que habían quedado ahí inconclusas dentro de lo que vimos en Netflix. Y ahora va a regresar Kristen Ritter como Jessica Jones. El trailer está interesante. Por un lado vemos a los distintos personajes parecer que llevan una vida relativamente tranquila, y de repente todo va acelerándose para el caos que siempre acompaña la vida de estos personajes. Daredevil suele ser un personaje que en popularidad podríamos decir que es de tipo B o hasta C. Nunca ha sido un personaje mainstream, nunca ha tenido la popularidad de Spider-Man en su momento, de Wolverine, de Superman, de Batman, o más recientemente de personajes como Iron Man. Sin embargo, es de estos personajes que los más clavados de los cómics le tienen mucho cariño, y por lo general la gente que lo empieza a leer defiende mucho sus historias. Y curiosamente también Marvel suele ser un producto que lo tiene destinado para ciertos equipos creativos para mantener un cierto estándar. Si bien en teoría deberían de tener lo mismo para todos los personajes, con Daredevil suelen cuidarlo más. No sé si ha sido coincidencia o la gente que acepta el reto de estar creativamente detrás de Matt Murdock pues da el 200%. Entonces es un personaje muy muy querido, y acá creo que la interpretación de Charlie Cox es muy buena. Y por otro lado su contrapeso, ¿no? Por lo general, para que una historia de este tipo funcione, el villano tiene que estar a la altura, y lo que hace Vince D'Onofrio como Wilson Fisk es impresionante. Tiene esta
presencia abrumadora. Por un lado, como que tiene mucha rabia contenida su interpretación, lo cual va muy bien con este amo y señor del crimen que a mí en lo personal es de los personajes de Marvel que más me aterran. Cuando el Doctor Doom, cuando Galactus planea algo, ven a los héroes como un inconveniente más detrás de su gran genio y de su gran plan, ¿no? Muchos de los personajes son así, o ven algo personal, ¿no? Lo que hace Green Goblin es personal contra Spider-Man, lo que hace Octopus o este tipo de personajes, pero al final con Wilson Fisk, con Kingpin, su forma de ver las rivalidades es enteramente personal. Y no importa si es un rival de negocios o si es un superhéroe, lo ve personal. Y al hacerlo personal, desata todo su poderío y toda su furia en contra de aquel que se le enfrente. Y suele ser brutal y suele ser un tipo bastante avasallador cuando tiene que enfrentarse a sus distintos rivales. Entonces creo que eso lo hace bastante temible. Y Vincent D'Onofrio lo interpreta muy bien. Entonces, pues vamos a ver qué tal llega esta nueva temporada, cómo se extiende este universo de Daredevil y cómo siguen apareciendo personajes del universo de Netflix que tal vez podríamos considerar que ya estaban olvidados. Y una pequeña nota, Marvel dentro de lo que había estado sacando para irnos preparando el camino a lo que va a ser Avengers Doomsday, pues ya sacó 4 cortos, ¿no? El de Thor, el del Capitán América, el de los X-Men y el de los Cuatro Fantásticos con Wakanda. Entonces, pues está generando mucha expectativa. A mí en lo personal, pues tantos teasers me causa cierto ruido porque me preocupa qué vamos a ver al final en la película. Digo, es una exageración porque los teasers suelen durar unos cuantos segundos y la película pues son horas. Al final, pues ya ir al cine con toda una idea de qué es lo que vas a acabar viendo le resta bastante emoción. No sé si ustedes tengan activadas sus notificaciones del canal de Marvel, pero a mí sí me llegó algo de Avengers y digo de Doomsday, o más bien del Doctor Doom. Entonces corrí a verlo y fue una poco decepción y un poco risa que sacaron una especie ahí de corto con stop motion utilizando figuras del estilo de Marvel Legends con una especie de material promocional de lo que va a ser Latveria. Si ustedes no están tan enterados, dentro del universo Marvel existe el país ficticio que se llama Latveria, que está ahí como en Europa del este, del cual el Doctor Doom es el soberano. Algunos lo llamarán dictador. Él se hace llamar el líder supremo y el líder que su pueblo necesita. Entonces, pues esto le añade capas al personaje, principalmente el hecho de que pues es un jefe de estado y eso le da cierta inmunidad diplomática para los planes que suele llevar a cabo, sumado a que tiene ahí una especie de motivación ulterior que es preocuparse por su pueblo, lo cual parece ser una preocupación legítima. Sin embargo, dentro de todo lo que le preocupa a su pueblo, dentro de eso pues no está el libre albedrío, ¿no? Todo tiene que ser según los designios de Doom. Y ahora sí, ya brincando a DC, el universo Absolute se sigue expandiendo. Aquí en México está siendo un fenómeno bien interesante porque todos los cómics de Absolute Batman están completamente agotados. Por ahí ya se anunció que se filtró que va a haber un TPB, que son estas recopilaciones. Ojalá y pueda conseguirla para por fin leerlos. Creo que me falta el número 2, tengo el 1 y el 3, ya salió el 4. Es un caos la distribución, pero bueno, ya han ido avisando cómo se han ido integrando nuevos personajes a dicho universo. Por ahí creo que de los últimos que aparecieron fue el Marciano, Green Arrow y Green Lantern, todos verdes. Y ahora, pues uno de los pilares, tal vez no a la altura de Batman, Superman y Wonder Woman, pero sí de los personajes más identificables y populares que tiene DC, pues es el Corredor Escarlata, Flash. Creo que está interesante la idea de cómo lo van a integrar a este universo un poco
retorcido comparado con lo que hemos conocido dentro de creo que es Tierra 1, el universo principal de DC. Y aquí está interesante porque lo que vamos a ver es a Wally West, que tiene 15 años, que su papá, que es el coronel Rudy West, lo lleva consigo de base militar en base militar, lo cual no le ayuda a ciertas cuestiones que sufre. Por un lado tiene ataques de pánico y por otro lado sufre de pensamientos acelerados, lo cual es una condición donde tu cerebro empieza a ir a 1000 por hora y empiezas a pensar en todos los escenarios posibles, y rara vez pues son escenarios placenteros, ¿no? Va acompañado de cuadros de ansiedad y demás. Es una condición médica ahí complicada. Entonces un adolescente que está sufriendo este tipo de cosas recibe poderes para moverse casi a la velocidad de la luz, lo cual pues puede provocar que sufra consecuencias más allá de pelear con enemigos, pues consecuencias mentales. Creo que ahí está interesante la idea que están planteando aquí. En lugar de que Barry Allen sea el primero en recibir los poderes, él va a ser una especie de científico, el cual un experimento sale mal y le acaba dando estos poderes a Wally, y pues ahí creo que pues va a ser una especie ahí de tratado entre la velocidad del pensamiento y a dónde te puede llevar lo que sientes, comparado con pues volverse el hombre más rápido del mundo. La idea no está mal. Entonces, pues a ver hacia dónde llevan esto. Escribe Jeff Lemire, que pues ya ha hecho varias cosas ahí en DC, pero es principalmente conocido por ser el creador de Sweet Tooth, esta serie que inclusive ya fue adaptada a Netflix, fue cómic primero y dibujada por Nick Robles. Entonces, ojalá ya esté a la altura de lo que ya hemos visto en el universo Absolute, que pues realmente se ha vuelto una locura ya a estas alturas. Por otro lado, pues aquí ya se borró, pero sí, haciendo un pequeño seguimiento de lo que hablábamos la semana pasada, hubo mucho revuelo por quién iba a escribir la película de Batman River and the Ball. Por otro lado, también ya se confirmó que el Robin de ese universo va a ser Damian Wayne. No sé si vaya a haber menciones a los Robins anteriores o únicamente se les ignore, pero lo interesante es que James Gunn salió a defender a la escritora. Dice que no la pueden juzgar por las películas que han salido, lo cual pues, sería curioso, pero su argumento es que no han visto los guiones originales, sino lo que ha acabado llevando a pantalla pues ha sido la visión del director. Es curioso que él culpa a los directores siendo directores cuando principalmente suelen ser los jefes de estudio, los productores o la gente que mete el dinero, la cual le mete mano con esta idea de que ellos saben lo que el público necesita y cómo recuperar su inversión, y por lo general acaban entregando unos bodrios ahí impresionantes que rara vez satisfacen lo que los fans realmente quieren ver. Y por otro lado, otra de las cabezas de DC, en este caso es Jim Lee, salió a dar unas declaraciones que para los más clavados del universo del cómic, al equivalente a los metaleros en la música, a estos señores agrios que nada les parece, pues les va a molestar, pero dijo que el cómic tiene que aprender mucho del manga, principalmente en este sentido de que el cómic americano está muy machado a lo que son los superhéroes, y eso le corta mucho al cómic como medio para contar historias distintas. En el caso del manga, pues sí hay una cultura mucho más grande de explorar una cantidad de géneros importantes. Si ustedes no son tan clavados del manga, pero cuentan con una cuenta de Netflix sin irse muy lejos, pues están conscientes de que hay una cantidad importante de géneros que aborda la cultura japonesa de la historieta y que luego es llevado al anime. Entonces pues
la cultura japonesa que llegó principalmente a nuestro país, creo que sí tenía tres vertientes, lo cual era extraño, ¿no? Por un lado, teníamos shonen, que ni siquiera sabíamos que era anime o lo que era el shonen, ¿no? Historias como Los Caballeros del Zodiaco, como Dragon Ball, que pues realmente se integraron al imaginario popular y en un momento creíamos que todos los monos chinos eran así, ¿no? Agarrarse a golpes, pero también en el inconsciente popular pues teníamos algo como a Meteoro, ¿no? Que conducía su coche, que pues eso era una historia ahí como de espías. Teníamos a los supercampeones que eran deporte, teníamos a estas señoritas que vivían unos dramas ahí románticos impresionantes, ¿no? Candivel, Sandivel y todas estas. Entonces, en el colectivo internacional teníamos una idea de que los monos chinos podían tratar de muchas cosas. A diferencia del cómic que desgraciadamente se ha clavado mucho a los superhéroes, el cómic americano, ¿no? Si ustedes exploran creaciones de otros lados, pues en Europa abordan distintas cosas, ¿no? No únicamente los superhéroes, y hay muchas editoriales que también hacen cosas interesantes, ¿no? Uno de los fenómenos que surgió del cómic, que no es de superhéroes, pues es The Walking Dead, que en su momento cuando saltó a televisión la rompió por completo, y hasta la fecha creo que siguen saliendo spin-offs y demás, o sea, y el cómic no era malo. Creo que llegó un momento en donde la historia sí se volvió un poco repetitiva para la idea de lo que era, pero el autor decidió terminarlo y creo que fue algo bueno. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar una historia independiente del universo de The Walking Dead y más si la ven editada por Kamite, no lo hagan. Son pastas duras de cómics muy simplones, entonces carísimo, por más que salga Negan en la portada, no lo valen. Pero acá, pues creo que Jinji tiene un punto, y sí sería necesario que los cómics como tal, pues trataran de extenderse a otros géneros, no solo contar historias de superhéroes. Si ustedes le rascan a lo que hay dentro de Marvel y dentro de DC, suele haber autores que, utilizando a los personajes que ya conocemos, te cuentan otro tipo de historias, pero al final pues siempre acaba pasando que hay un evento grande de superhéroes donde se acaban agarrando a golpes todos contra todos y te acaban contando la misma historia de siempre. Y ya por último, hablando respecto a DC, ya tiene un año o dos que sacaron un cómic que era un poco buscando darle promoción a la película de Superman. Ese cómic fue Superman por el mundo, y lo que se hizo fue que se agarró a autores de distintos países y nacionalidades para crear historias de Superman relacionadas a su cultura. Ahora, para algo similar, para el estreno de Supergirl, lo que van a hacer es contar ahora Supergirl a través del mundo. Y una vez más va a haber talento mexicano. En este caso va a estar Mariana Moreno, la cual, si ustedes la buscan en Instagram, la mayoría de su trabajo es haciendo las cartas del TCG de Lorcana, que es este juego centrado en los personajes y propiedades intelectuales de Disney. Entonces dibuja bastante bien, y creo que es algo importante que haya talento mexicano en estas alturas. Por lo general este tipo de proyectos se acaban volviendo semilleros, y por ahí si no DC, si alguna otra editorial puede echarle un ojo a su estilo y la pueden seguir llamando para este tipo de eventos importantes, o ojalá pues acaban dibujando alguna saga o algo, o algún personaje grande. En lo personal, yo cuando veo talento mexicano trabajando para Marvel o DC, pues es muy similar a la sensación de cuando a un deportista lo llevan al Real Madrid, al Barcelona, ¿no? Al final estás en las grandes ligas, en los productos más reconocidos, y pues tu producto lo está viendo todo, tu talento lo está viendo todo el mundo, y creo que es importante aplaudir y alabar cuando esto sucede. Ya brincando a notas completamente distintas,
también ya tiene un par de años que el mundo no estaba preparado para lo que acabó siendo Mario Bros. La película. Si hay dos medios que pareciera que llevan mucho rato peleados, aunque pareciera que deberían de tener una especie ahí eh, de coerción, y más si eres usuario de PlayStation 4, porque hay mucha gente que se queja que los juegos de PlayStation 4 tienen tanta historia y cinemáticas que acaban siendo una película más que un videojuego, pues es el cine y los videojuegos. Desgraciadamente ha habido muchos intentos de llevar estas historias originadas en estas experiencias interactivas al cine, y ese muchas veces es el problema, que la profundidad que se le puede dar a una historia cuando tú eres el protagonista no se acaba de encontrar una vez que llega al cine y eres un espectador más. Ya Sonic llevaba un rato cambiando esta racha, tal vez no en calidad, pero sí en taquilla. Por lo general, adaptar videojuegos parecía una apuesta segura, porque ya tienes un conjunto de fans que va a ver el producto. Sin embargo, lo que había pasado es que la mayoría de los productos acababan siendo una basura. La de Super Mario de los 80s, creo que Nintendo ha hecho hasta lo imposible porque olvidemos que existe. La Street Fighter de Jean-Claude Van Damme ahorita se le recuerda con cariño, más que fue de las últimas de Raúl Julia, pero en su momento en taquilla le fue mal. Las de Mortal Kombat igual de esas años. Y así hay varios ejemplos de videojuegos que no daban para más, ¿no? Sin embargo, pues hace un par de años esto cambió por completo y acabamos teniendo una muy buena entrega de lo que es el universo de Mario. Y más que realmente es un juego que no tiene mucha historia. Al final secuestran a una princesa y Mario tiene que llegar del punto A al punto B N veces en cada mundo, así lo llamábamos nosotros, en cada nivel, hasta que llegabas al último nivel, enfrentabas a Bowser y rescatabas a la princesa y San se acabó. No sabías por qué Mario tenía que rescatar a la princesa, no sabías qué pasaba después con la princesa, no sabías quién era Bowser o qué pasaba, solo los ubicabas y ya poco a poco los juegos han ido dándoles más personalidad y creando ciertas diferencias entre los personajes. La princesa ha mutado de ser el arquetipo de la princesa en apuros a ya ser un personaje con su propia personalidad y su propia capacidad de defenderse. Y pues creo que la película animada de Illumination capturó muy bien estas ideas y nos acabó entregando un producto lo bastante decente. Obviamente íbamos a tener una segunda entrega y eso creo que desde el principio Illumination le apostó a esto, porque la película acaba con esta especie de escena añadida a la cual ya nos acostumbró Marvel para decirnos qué es lo que viene después. Y acá la escena añadida era un huevo de Yoshi. Si no me equivoco, Mario Bros. Es un producto de los 80s y después de 10 años, por ahí de los 90s, apareció el Super Nintendo, en el cual si comparas lo que era el Super Mario 3 contra Super Mario World, pareciera que hubo una baja en cuanto a jugabilidad. En el Super Mario 3 tenías una cantidad importante de ítems que te daban distintas habilidades. En el Super Mario World solo tenías dos, que era la capa, que pues básicamente es una copia de la cola de mapache, y tenías la planta de fuego, que ya estaba presente en los juegos anteriores. Ya no estaba el traje de rana, el de Tanuki que te convertía en piedra y algunos otros más, ¿no? Que te subieras en la bota. Sin embargo, esto de la bota mutó un poco y se acabó convirtiendo en Yoshi. Ahora ya no era una simple bota en la que ibas brincando, ahora era un dinosaurio del cual ibas montando y que, sumado a eso, tenía la capacidad de comerse a los enemigos. No a todos, pero sí era bastante importante, sumado a otros elementos, ¿no? El hecho de que pudieras desmontarlo cuando estabas brincando, haciendo que el salto fuera aún más alto, pues brindó
al mundo uno de los memes más comunes de este universo de Mario, que es Mario abandonando al Yoshi, lo cual suele ser muy cruel, pero muchos lo hicimos para salvar la vida, ¿no? Este personaje pues ya se volvió un habitual dentro del universo de Mario, estuvo presente en el juego de los karts desde el principio, ese personaje elegible en todos los Marios que se les ocurra, ¿no? Mario Luchitas, Mario Fútbol, Mario Minijuegos, Mario Golf, carreritas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por ahí en la primera entrega vimos que corrían los Yoshis libremente, pero ahora vamos a conocer a el Yoshi que acompaña a Mario, el Yoshi que pues se volvió una especie ahí de segunda o tercera mascota de Nintendo, entonces creo que es una buena inclusión dentro de la familia de Mario este nuevo personaje, y lo que vemos en el trailer creo que está interesante. Mario y Luigi siguen teniendo esta base de ser fontaneros, llegan a una especie ahí de pirámide invertida, que si no me equivoco es uno de los mundillos del Mario que salió para Switch. Inclusive tienes a estos personajes que están vestidos con zarapes que en teoría recuerdan a la cultura mexicana, y creo que es de aplaudirse que en estos tiempos donde la corrección política hace que mucha gente se sienta dueña de ciertas luchas que no les corresponden, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que esa apropiación cultural que representan hacia los mexicanos, cuando en México nadie se viste así, por ende no te estás apropiando de nada, ¿no? Más bien es un guiño a la cultura. Pues que Nintendo y Illumination hayan decidido hacer esto, pues creo que también es un guiño a la fidelidad del público mexicano. Y bueno, llegan a esta pirámide en su papel de fontaneros, y ya los vemos en una especie ahí de papel donde ya interiorizaron, entre comillas, el ser los nuevos héroes del mundo champiñón. Luigi mantiene esta personalidad un poco más cobarde, a diferencia de la de Mario, lo cual me agrada bastante. Y pues tiene este encuentro con Yoshi, y de ahí podemos ver distintas cosas de este universo, incluido el encuentro de Yoshi con Toad, y Toad se queja de que lo hayan incluido en el grupo tan rápido. Creo que si bien la sorpresa de lo que fue la primera entrega, donde se volvía una locura el que conociéramos el mundo champiñón y cómo adaptaron esto de los power-ups y el papel que iba a tener cada personaje dentro de este universo que iban a adaptar, pues vamos a ver cómo logran extenderlo a otros elementos que ya hemos visto en los juegos, y pues creo que si logran mantener un nivel de calidad comparado al de la primera, pues va a haber varias entregas de Mario más, y más que fue un fenómeno bien curioso porque la crítica la odió, y creo que fue injusta porque muchas veces los que hacen este tipo de crítica de cine no se quitan el traje de crítico de cine mamador que pues únicamente te habla de cierto tipo de cine, cuando pues realmente solo es una historia lo suficientemente entretenida para que los adultos no se aburran, pero no tanto para que los niños la disfruten. Y dentro de eso pues tenemos ahí varios momentos emotivos para los más fans, con muchos guiños, y aparte con escenas de acción bien llevadas a cabo. En otra nota que quise mencionar, que tal vez no sea ni de cómics ni de la cultura popular, pues algo ahí que yo no suelo ser muy fan y ahora lo voy a hacer, es no separar a los personajes de los actores que lo interpretan. Si ustedes están en grupos de Facebook, por ejemplo de The Office, muchas de las publicaciones son, miren, vi a Dwight en este proyecto, y es como de, no es Dwight, es Liam Wilson, y pues es muy común que los actores salgan en otros papeles más allá del sitcom del cual tú estás obsesionado. Pero aquí pues es muy curioso porque la interpretación que hizo Kirsten Dunst de Mary Jane en las Spider-Man de Sam Raimi, pues era un personaje que sí estaba muy en el cliché de ser la damisela en apuros, mientras que Mary Jane en los cómics pues suele ser un poco más o bastante más autosuficiente y ruda. Por eso es una gran pareja para el Peter Parker, que suele ser un poco más tímido, que tenga que
enfrentarse a una pareja que pues es mucho más extrovertida y segura de sí. Curiosamente, pues Kingster 2 en su papel de esposa defiende a Jesse Plemons, el cual es un actorazo. Yo lo ubico principalmente cuando salió de chavalo en Breaking Bad, pero de ahí ha hecho una cantidad de papeles importante. Y pues desgraciadamente por lo que hizo en Bugonia, la academia decidió no nominarlo, aunque sí estuvo nominado a los Globos de Oro. Un compañero de él de cast subió un meme diciendo que pues debieron haberlo nominado, y de ahí Kisser 2 aprovechó sus redes sociales para compartir eh, imágenes al respecto y también su comentario. Entonces pues una pequeña nota ahí al pie, que si bien su personaje de Mary Jane se quedó corta a la hora de ser esta chica que defiende a su hombre, pues acá en la vida real quizás nos demostró que pudo haber interpretado a una Mary Jane mucho más interesante y menos bidimensional, ¿no? La semana pasada hablábamos de que ya estaba el tráiler de He-Man. Eh, Hubo ahí como que cierto choque curioso, porque por un lado tal vez los no tan clavados o algunos de los más clavados los recibimos bien el avance, y nos pareció una adaptación que lucía lo suficientemente interesante como para darle un vistazo. A mí en lo personal nunca fui muy fan de He-Man y de los Thundercats, nunca compré a los Motus, aunque reconozco que hay unos que están muy muy bien hechos y muy muy padres. Pero realmente no era un programa que yo esperaba cada semana para ver. Al contrario, creo que cuando veía que estaba saliendo He-Man o Thundercats, pues me entristecía un poco. Prefería ver otro tipo de cosas, ¿no? De ese tiempo y de ese estilo. Creo que Los Defensores de la Tierra, donde salía Roldán y el Fantasma Camina, me encantaba. Los Halcones Galácticos también me gustaba mucho, pero esta no necesariamente era de lo que más me llamaba la atención. Pero por un lado hubo gente que la recibió bien, y por un lado los más clavados pues se lamentaba, ¿no? De ciertos cambios, pues había ciertas quejas, pero algunos reconocían que al final pues el producto no era para ellos, era para apelar a la nostalgia, para que los más viejos llevaran a los más chicos a ver lo que a ellos les gustaba de niños, y obviamente para vender muñequitos. O sea, probablemente Hasbro coproduzca esta cosa, y como parte de esta campaña pues ya tenemos a Nicolás Galicine, está bien difícil su nombre, posando junto a una figura de He-Man que básicamente está basada en él. No tiene los rasgos faciales del personaje de la caricatura, tiene los rasgos faciales de él. También vamos a ver a un Man at Arms que técnicamente luce como Idris Elba. También ya vimos a Camila Méndez, que interpreta a Tila, teniendo en sus manos a la figura de acción. Lo curioso aquí es que en teoría Man at Arms es el papá de Tila, aunque creo que en el canon es padre adoptivo, entonces no hay tanta bronca que sean de distinta etnia. También una figura de Triclops, el buen Skeletor, que afortunadamente no se parece nada a Jared Leto. De hecho, este luce bastante bien al no parecerse a ningún actor. Y también Alison Brie, que la mayoría la ubica ya sea por Community si son gente de cultura, o de Mad Men si son más mainstream. Y acá pues sale posando junto a su figura de Evelyn. Esto está bien curioso porque pues ella misma sale en el video diciendo que nunca había tenido una figura de acción de ella, lo cual es triste que no haya figuras de acción de Community. También presentaron la figura de Trap Joe, y pues Hasbro y aquellos que están produciendo esta película, que si no me equivoco son Amazon, pues van a ir con todo a vender figuritas, de la mano de que la película pues haga que la gente vaya a las salas de cine y salga con la emoción de la película y con ganas de comprarlas. Y mientras Amazon le apuesta a los amos del universo, Apple TV acaba de hacerse con los derechos de una obra que, si la llevan a buen puerto, puede provocar que mucha gente se suscriba a su servicio de streaming, yo incluido. Este es el Cosmere,
que es el universo que escribe Brandon Sanderson. Esto está bien curioso porque Sanderson lo que ha hecho es construir un universo compartido, pero creo que es un poco tramposo porque hay varios conceptos que se repiten y hay sagas que sí están interconectadas, ¿no? Como la saga de Nacidos de la Bruma o la saga de los Archivos de las Tormentas. Pero también el hecho de que no todo suceda en el mismo planeta, entre comillas, pues le da libertades de que cada uno sea un mundo por separado. Pero creo que fue una buena idea blandearlo como que todo era un mismo universo. De la mano de esto, pues ya se ha convertido en un autor que es sinónimo de éxito en ventas. Y no solo por la popularidad, también por la calidad. De hecho, fue elegido para concluir esta saga de la Rueda del Tiempo, que si no me equivoco Amazon ya adaptó y no le fue muy bien, aunque dicen que los libros son muy buenos. Desgraciadamente el autor pasó a mejor vida y ya no pudo terminar de escribir su historia. Entonces, pues es muy buen autor. Si no han tenido la oportunidad de leer nada de él y no quieren clavarse a leer 1000 novelas, lean la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. A mí en lo personal creo que es de lo mejor que he leído en general. Es una saga muy concisa con personajes entrañables, donde al final todas las piezas encajan perfectamente en su lugar. Creo que es de las trilogías que al llegar a los últimos capítulos una parte de ti no quiere que acabe y otra parte de ti está muy feliz por cómo ha encajado todo. Entonces es una sensación ahí bien interesante. Y pues tiene muy buena pluma y Apple al fin consiguió los derechos de él. Llevan mucho rato los estudios peleándose los derechos para adaptar esto. Él decía que por la naturaleza de lo que él plantea, la tecnología tal vez no estaba a la altura de poder llevarlo a live action. Pero Apple lo que le prometió es control creativo, entonces muy probablemente va a ser algo similar a lo que está sucediendo en Netflix con Eiichiro Oda, que es el autor de One Piece. Creo que el producto va a salir hasta que Sanderson esté conforme, y eso puede dejar muy tranquilos a los fans. Estamos en una época en la que muchos autores sí son dueños de su obra, a diferencia de elementos como Marvel, que son muy corporativos, o DC, o elementos como Star Wars, donde George Lucas pues ya se deshizo de él y los fans pueden estar conformes o no con lo que se ha hecho, pero ya no tienes a la figura de George Lucas detrás. Y acá creo que por ejemplo lo que es Harry Potter con J.K. Rowling, J.K. Rowling al final sigue teniendo la última palabra de qué se hace o se deja de hacer, y acá pues Sanderson va a hacer algo similar. Ojalá y el producto que acabemos viendo sí le sea fiel a los libros, que son muy buenos, y desgraciadamente pues muchos vamos a acabar pagando Apple TV para poder ver estas obras en live action. Y ya casi llegando al final de las notas, Dragon Ball cumplió 40 años. Y esto lo acompañaron con un video bien emotivo que si no han tenido la oportunidad de ver, vayan a verlo. La música es de Hans Zimmer, que básicamente es el compositor de cabecera de Nolan. Y que ha hecho ahí obras bastante importantes en cuestión cinematográfica, musicalizando estas historias. Y no solo eso, ¿no? También ha hecho cosas como en Rey León y demás. O sea, el tipo es un dotado de la música, y la música en función de contar historias. Entonces, este trailer muy emotivo con esta música lo que hacen es, a través de los trazos originales de Akira Toriyama, que pues ya está en el planeta de los dioses entrenando, nos van contando un poco la historia de Goku, desde cómo, copiándole un poco a Superman, sus padres lo mandan a la Tierra, y de ahí un pequeño recuento de toda la historia hasta Dragon Ball, hasta el final de Dragon Ball Z,
haciendo una mezcla de animación, de digitalización de los trazos del manga original, de una conversión en 3D de trazos originales, y aparte pues coloreando algunas partes y otras manteniéndolos en el tradicional blanco y negro del manga. Está muy bonito el video, muy emotivo por los 40 años de este producto. Sin embargo, creo que está extraño porque toda esta emotividad llega hasta el Z. Y tú dirías, bueno, solo quieren conmemorar esto. Y cuando pasan a lo que sería el Dragon Ball Super, por así decirlo, únicamente vemos el título de la saga y el subtítulo, bueno, el título de Dragon Ball Super, el subtítulo de la saga y algunos personajes claves de cada acontecimiento. Creo que esto va de la mano a mantener un respeto a que ya eso ya no lo dibujó Oda. Al menos no en el manga, aunque se supone que el diseño de los personajes sigue siendo de él. Y de ahí llegamos hasta el final, donde nos dicen que Dragon Ball Super va a continuar en la saga de los Patrulleros Galácticos, lo cual pues creo que causó cierto revuelo, porque en el manga de Dragon Ball Super, más allá de lo que vimos en la película de Dragon Ball Super Heroes, sí siguió la historia. Desgraciadamente, después del deceso de Akira Toriyama, la historia ya no continuó, pero pues sí hay elementos que todavía no llegan a la animación. El manga en teoría está en pausa porque quedó con una especie de cliffhanger. Entonces, pues vamos a ver si esto va a continuar o si únicamente pues van a animar lo último que Oda supervisó, y ya ahí se le dará descanso a las aventuras de Goku y compañía. Y no solo eso, también va de la mano que anunciaron Dragon Ball Super o Dragon Ball Virus, lo cual va a contar la historia de cómo despierta el dios de la destrucción y viene a la Tierra a básicamente terminar con ella, porque es muy problemática. Sin embargo, se acaba enfrentando a los guerreros Z. Entonces, en su momento, cuando esto se hizo película y luego se adaptó al anime, hubo mucho descontento por la calidad de la animación. Ahora parece que van a decidir volver a hacerlo, pero ya con todo el punch y tratando de hacerle justicia. A mí esto me causa mucho ruido porque realmente no es algo que lleve más de, ¿qué les gusta? ¿15 años? O sea, vamos a ver el remake de algo que pues está todavía fresco, entre comillas. Entonces, a mí me causa ruido en el sentido de que pues son los estudios queriendo seguir exprimiendo el cadáver del pobre Akira Toriyama para seguir sacando billetes. Creo que no es necesario. Hay mucha gente que espera que esto sirva de conexión entre el final de Z, lo que fue Daima, y esto de la saga ya de los dioses de la destrucción. No sé qué tanto profundicen en ese tema o únicamente quede como la historia que ya vimos. Al parecer lo que se ve en el trailer, vamos a ver la historia que ya habíamos conocido. No sé si a partir de ciertos diálogos claves nos acaben contando más elementos de este universo, que con Daima sufrió ahí una retrocontinuidad rara. No sé si esto sirva como conexión entre ambas sagas, pero bueno, hay mucho fan de Dragon Ball muy clavado y va a ser muy feliz al escuchar que vienen estos dos productos. Y por otro lado, pues los Simpson también ya llevan muchos años. Creo que también ya casi llegan a sus 40. En este caso tienen 37 y van a romper con una tradición rara. Para el episodio 800 se anuncia que no van a arrancar con el característico intro creado por Danny Elfman, sino que va a ser una canción de Boyz II Men. Y aparte el logo especial tiene a Krusty saliendo del número 800. Mucha gente no está nada conforme porque la verdad está medio feo el logo. Y aparte, para hacer el episodio 800, que suena muy especial, la sinopsis del episodio suena olvidable o hasta lamentable. Y creo que es uno de los principales problemas que tienen actualmente los Simpsons,
en teoría empiezan a entrenar a huesos para que tenga una mejor vida, acaba compitiendo en concursos de perros y exposiciones caninas, y de ahí acaban involucrados en algo, una conspiración histórica tipo el tesoro perdido. O sea, lo que plantean no tiene nada que ver con el desarrollo final, y creo que muchas veces los episodios recientes tienen ese problema. Empiezan con algo que no llega a ningún lado y acaban con un giro de tuerca que es inverosímil. Si bien son un dibujo animado, en las primeras historias pues, planteaban cuestiones hasta cierto punto reales, ¿no? Eran problemas cotidianos, ¿no? Bart, que tenía que enfrentarse a su bully, Lisa, que tuvo un maestro o sustituto que digamos que estaba más preocupado por sus talentos a diferencia del resto de los adultos que la rodeaban. Este tipo de historias que llevaban a algo y que tenían una conclusión lógica. Acá ya lleva mucho rato que los Simpsons han apostado por irse al diablo con sus plots y contar historias cada vez más inverosímiles, y rara vez les funciona más allá de los más clavados que lo siguen viendo. Creo que la presión de cosas tipo Rick and Morty los ha orillado a querer innovar en ese sentido, y distan mucho de lograrlo. Y ya por último podríamos hablar de cómo entregan placa al IMDEJ por apoyo a la charrería. No sé qué significa IMDEJ. Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física de Juárez. El título es tan largo que ya no nos queda tiempo para hablar de eso, así que cuídense mucho. Muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes en la transmisión en vivo. Muchas gracias a los que lo escuchan después en Spotify, a los que ven el resumen en YouTube. Ya estamos afiliados en Twitch, entonces si no usan Twitch y tienen Amazon Prime, pueden regalarme su suscripción gratuita mes con mes. En fin, cuídense mucho, espero que se hayan divertido. Ahí la ven. ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo!